Los 12 apóstoles de Jesús, ¿quiénes eran y qué pasó con ellos? Cuando Jesús comenzó su ministerio sobre la tierra, Él escogió a 12 hombres como compañeros en la obra que Él debía realizar. Los conocemos como los 12 apóstoles. Jesús compartió su vida con ellos, transformó sus corazones y los capacitó para impactar a las naciones en su nombre y con el poder de Dios. Veamos los nombres de los 12 apóstoles o discípulos de Jesús. Pedro Simón, hijo de Jonás. Era un pescador de temperamento fuerte e impulsivo. Negó a Jesús 3 veces, pero luego tuvo un ministerio poderoso que bendijo a miles de personas. Autor de 2 cartas o libros del Nuevo Testamento. Andrés, hijo de Jonás, hermano de Simón. Pescador como su hermano. Fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo. Era el hermano mayor del apóstol Juan y también ejercía el oficio de pescador. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Es conocido como el discípulo amado por su amistad con Jesús. Autor de 5 libros del Nuevo Testamento. Felipe era de Betsaida. Tenía un gran deseo de compartir a Jesús con otros, tal como lo hizo con Natanael. Bartolomé, Natanael, amigo de Felipe, quien lo llevó a Jesús. Su nombre era Natanael, pero muchos lo conocían como Bartolomé, que significa el hijo de Talmai. Tomás, apodado Dídimo o el gemelo. Es recordado como el discípulo que dudó que otros hubieran visto a Jesús resucitado. Mateo, Leví. Era publicano o recaudador de impuestos, algo que le ganó el rechazo de muchos. Sin embargo, no puso reparos cuando Jesús lo llamó. Jacobo, hijo de Alfeo. Se sabe muy poco sobre él. Tadeo, Judas Tadeo. Otro discípulo del cual se sabe muy poco. Al parecer su padre se llamaba Santiago, Jacobo, Simón el Celote. Su sobrenombre indica que había pertenecido a un grupo de judíos fanáticos nacionalistas. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Tristemente, decidió ahorcarse al darse cuenta de su error. Jesús tuvo muchos otros discípulos y seguidores que continuaron esparciendo las buenas nuevas del Evangelio después de su muerte y resurrección. Por ejemplo, además de los 12 apóstoles, la Biblia menciona 70 o 72 discípulos a los que Jesús les encomendó una misión, según leemos en Lucas 10. ¿Cuál era esa misión? La misma que tenemos nosotros hoy, la de llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús donde quiera que vamos. ¿Quiénes fueron los 12 discípulos de Jesús? Simón, hijo de Jonás. Pedro. Pedro es con toda probabilidad el más conocido de los 12 apóstoles. Su nombre aparece primero en la lista de los discípulos, Mateo 10, 2, 4, entre otros. Tenía un carácter impulsivo y a veces hablaba sin filtrar sus palabras, algo que probó ser bueno en unas ocasiones y desastroso en otras. Ver Mateo 14, 22, 33 y Mateo 16, 21, 23 como ejemplos. Era hermano de Andrés, otro de los discípulos, y antes de conocer a Jesús trabajan junto a su padre como pescadores. Pedro estaba casado, Marcos 1, 29, 31. Él fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, quien lo escogió para presenciar su transfiguración, Marcos 9, 2, 13, y otros momentos especiales de su vida. Aunque muchos recuerdan a Pedro como el discípulo que negó a Jesús, la realidad es que su ministerio después de la resurrección del Señor fue muy poderoso. En Hechos 2, 14, 41, leemos sobre su primera predicación lleno del Espíritu Santo. Ese día, 3,000 personas recibieron el mensaje de salvación y fueron bautizadas, comenzando así la expansión de la iglesia. La vida de Pedro es un gran testimonio del poder del perdón de Dios para con sus hijos. A Pedro se le adjudica la autoría de las 2 cartas apostólicas del Nuevo Testamento, que llevan su nombre, la primera y la segunda epístola del apóstol San Pedro. Según la tradición, Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo durante la persecución de Nerón. Parece ser que él mismo solicitó que lo colocaran así, porque no se sentía merecedor de morir en la misma posición que el Señor Jesucristo. En el catolicismo, Pedro es considerado el primer papa. Se cree que su cuerpo está enterrado bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Vea más sobre la historia del apóstol Simón Pedro. Andrés, hijo de Jonás, hermano de Simón. Antes de seguir a Jesús,
Andrés trabajaba como pescador junto a su hermano Simón, Pedro. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús, Juan 1:35-40, lo que muestra el anhelo sincero de su corazón por conocer a Dios. Andrés dio testimonio de Jesús desde el principio. De hecho, él testificó a su hermano Pedro tan pronto supo que Jesús era el Mesías esperado, Juan 1:40-42. Un dato curioso sobre Andrés: para el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas, fue él quien encontró al niño que tenía 5 panes y 2 pescados, y avisó a Jesús. Ver Juan 6:8-12. Sin embargo, él no lograba entender cómo una cantidad tan pequeña podía ser de ayuda entre tanta gente. Según la tradición, Andrés murió en Patras, Grecia, atado a una cruz en forma de X y con la cabeza hacia abajo. Su ministerio en Grecia había sido muy fructífero. La esposa de un gobernador recibió la sanidad y se convirtió al cristianismo, pero el gobernador se enojó mucho y mandó arrestar a Andrés condenándole a morir en la cruz. No lo clavaron, sino que lo ataron para que su muerte fuera más lenta y agobiante. Al parecer, Andrés se mantuvo predicando el evangelio desde la cruz hasta su muerte. La cruz en forma de X es conocida como la cruz de San Andrés. Lee más sobre él. La historia del apóstol Andrés, discípulo de Jesús. Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo. Jacobo, o Santiago, según la traducción, era hermano de Juan, otro de los discípulos. Al parecer, eran muy unidos y trabajaban como pescadores junto a su padre. Marcos 1:19-20. Jesús los apodó Boanerges, o hijos del trueno. Marcos 3:17, quizás dando a entender que tenían un carácter fuerte. Ellos dos, junto con Pedro y en algunas ocasiones Andrés, formaron el círculo íntimo de Jesús, los discípulos con los que Jesús compartió sus momentos más especiales. Por ejemplo, en Marcos 1:29, vemos a Jesús yendo con Jacobo y Juan a visitar al otro par de hermanos apóstoles, Pedro y Andrés. En esa visita Jesús sanó a la suegra de Pedro. En otra ocasión, Jacobo, Santiago, presenció junto a Pedro y Juan la resurrección de una niña, la hija de Jairo, Marcos 5:35-42. De los 12 discípulos, Jacobo fue el primero en morir como mártir en el año 44 de Cristo. Según los historiadores, después de su muerte, su cuerpo fue trasladado a Santiago de Compostela, España. Según la tradición, Santiago había evangelizado esa región y por eso enterraron su cuerpo en el lugar donde se encuentra hoy la Catedral de Santiago. Aprende más sobre Santiago el Mayor, Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo. Juan es conocido como el discípulo amado. Era hermano de Jacobo, Santiago, y al igual que Pedro y Andrés, tenía una amistad especial con Jesús. Juan estuvo con Jesús hasta el final. Al parecer fue el único de los 12 que estuvo presente durante la crucifixión. Jesús le dio en ese momento una encomienda muy importante: cuidar de su madre María, Juan 19:25-27. Tal era la confianza entre ellos. Juan compartió con Jesús momentos memorables. Algunos de ellos fueron su transfiguración, Marcos 9:2-13, su angustia en Getsemaní, Mateo 26:36-46, y su crucifixión, Juan 19:25-27. Durante los últimos años de su vida, Juan vivió exiliado en la isla de Patmos como castigo por testificar sobre Jesús. Allí escribió el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:1-9. A Juan se le adjudica la autoría del Evangelio de Juan, de las cartas apostólicas primera, segunda y tercera de Juan y del Apocalipsis. De los 12 apóstoles, Juan fue el único que con casi total seguridad murió de vejez por causas naturales. Aún así, él fue muy perseguido por su fe y se cree que en un momento de su vida sobrevivió a un intento de hervirlo en aceite. Vea más sobre la historia del apóstol Juan.